Buenos días Argentina, bienvenidos a Salvador Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este día soleado y de un clima bastante caluroso. Vamos a hablar de los movimientos de izquierda, pero principalmente, para empezar, de la Revolución Cubana, que dio pie a los siguientes movimientos de izquierda. La Revolución Cubana empezó en 1959 en Cuba con el gobierno de Batista. Y la Revolución Cubana dio pie a movimientos como en los Estados Unidos, que se empezó a notar la diferencia entre la raza negra y la raza blanca, en donde se planteó los derechos que debían ser obtenidos por la raza oscura. Yo creo que había cierta desigualdad social en ese país. Pero también, por ejemplo, estuvieron los pacifistas que estuvieron en contra de la guerra de Vietnam, o también en Europa hubieron varios movimientos de izquierda. Pero Latinoamérica fue la más influenciada por todo este surgimiento de los movimientos. Estuvieron movimientos como los Montoneros, el RP y en Chile. Y hoy en día hay grupos sociales que agradecen esta revolución cubana y estos movimientos, pero también hay grupos que están muy en desacuerdo y desean que esto nunca hubiera pasado. Por eso hoy voy a tener un experto en esta situación llamado Francisco López. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, señor Justo Martínez. Bueno, estamos hablando recién de los movimientos de izquierda, pero me paré para hablar de la Revolución Cubana. ¿Nos querés hablar un poco de ella? Sí, bueno, yo como especialista de la Revolución Cubana que he invitado, voy a hablar un poco de por qué es que la Revolución Cubana fue influencia de los movimientos sociales, que después fueron terminando un movimiento de izquierda en toda la década del 60. Bueno, podemos decir que muchos de los pueblos de América Latina, un ejemplo es Cuba, habían sido hostigados y siempre manejados como por el imperialismo yanqui, como Estados Unidos, y esto muchos cubanos lo sabían y muchos pueblos de América Latina lo sabían, lo tenían en mente, pero nunca habían sabido cómo revolucionarse, me explico, cómo hacer que esto termine y dejar de vivir mucha gente en la pobreza. Entonces en Cuba, el gobierno de Fulgencio Batista, en la dictadura que fue de 1952 a 1955, toma medidas que impulsan, siguen impulsando más el imperialismo de Estados Unidos, libera acciones para las empresas y cosas así, y entonces lo que pasa, lo que pasa es que lo que se genera en Cuba es un caldo de cultivo, porque alguna gente decía que se vivía bien en el gobierno de Fulgencio Batista, pero por ejemplo un 60% de los campesinos vivían en techo de chapa y pisos de barro, un 43% de la población eran analfabetos. Entonces claramente no se podía seguir con esta dictadura, y ahí es cuando Fidel Castro empieza a idear lo que sería una revolución, algo impensado para el momento. Entonces, luego de hacer un par de ataques y ser exiliado en México, se encuentra con Ernesto Che Guevara y empiezan a idear todo el plan de la revolución. Logran hacer el ejército, como todos sabemos, y en 1956 logran atacar a Cuba y entrar con el ejército de 82 guerrilleros, y desde ahí hacen luchas constantes contra el gobierno y contra la dictadura, hasta en 1959 poder recién entrar en La Habana y tomar Cuba. Y vos decís, por ejemplo, durante el gobierno de Batista se vio una forma, y después de que Guevara y Castro entraron a atacar este gobierno, ¿se veía mejor antes o después de la revolución? Bueno, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, las medidas que tomaron Batista y Guevara al llegar al poder fue claramente favorecer a los grupos más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, con la reforma agraria, había poca gente que tenía muchas tierras, como los cubanos ricos y los yanquis que venían ahí, y lo que decidieron fue expropiar las tierras y quedárselas como propiedad del Estado. No propiedad de la gente que vivía en Cuba, sino que le dieron el usufructo de la tierra, y esto para ellos fue algo como que los hizo progresar, y de esa manera ellos podían comer y tener su trabajo. Y ya que la revolución cubana dio pie a estos movimientos de izquierda, como ya nombré antes, ¿vos crees que este surgimiento
¿Es bueno para lo que es la sociedad hoy en día o puede ser algo que tal vez nos retrase un poco más, ya que esto viene de hace años formando movimientos y más movimientos sociales que surgen cada año? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la Revolución Cubana ayudó y fue algo como importante para la época, porque hizo que los pueblos que estaban atacados en Argentina, por ejemplo, y en Chile, fueran más escuchados por las sociedades de ese momento, y creo que así surgieron los derechos de los trabajadores y los campesinos, y pudieron vivir mejor en ese momento, ya que estaban en la extrema pobreza y no se podían desarrollar como personas. Qué bueno escuchar eso, aunque personalmente tal vez se podría pensar que podría ser un atraso eso para la sociedad, porque tal vez generó mucho revuelo entre todo esto y tal vez fue una revolución que yo personalmente no esperaba que fuera en un sentido tan catastrófica, ya que generó varios problemas sociales. Estoy de gente que piensa que tal vez la revolución fue innecesaria. Pero bueno, vamos a hacer un corte comercial y después volvemos. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con Crespi Seco, su vino de todos los días. Bueno, después de este corte sobre noticias vamos a hablar también de las dictaduras, que son creo que el principal detonante de estos movimientos de izquierda. Por ejemplo, la dictadura libertadora de Aramburu, que fue después del derrocamiento de Perón, y la dictadura de Onganía, que fue la principal causante de lo que después serían los montoneros. Claro, conductor. Entonces, ¿cómo sería lo que estás explicando? Es que a través de estas dictaduras, los movimientos sociales de izquierda como que se vieron hostigados por estas dictaduras. Sí, se podría decir que sí, ya que hubieron varios ataques que trataban de dar un mensaje que trate de volver lo que sea el peronismo, lo que sería el socialismo, pero al no ser escuchados, tuvieron que aplicar lo que sería Argentina, los ataques terroristas que incluyeron muertes de personas y hasta hoy en día se recuerda como hechos bastante devastadores. Claro, uno de estos ataques guerrilleros terminan formando lo que conocemos como el grupo Montoneros, que se termina de formar como que su fundación es en el año 1970 con la muerte de Aramburu, que había sido en 1955 el causante del derrocamiento de Juan Domingo Perón. Entonces estos montoneros habían quedado muy enfurecidos de ese momento y se tomaron una venganza contra Aramburu. A su vez en Chile en estos años, en 1965 aproximadamente, nace el MIR en Chile, que es un movimiento socialista de izquierda que logra su objetivo, porque ya que en 1970 Salvador Allende es electo popularmente, gracias a estos movimientos socialistas que impulsaron a que se termine de formar un partido. ¿Y usted cree que al igual que el MIR, los montoneros lograron cumplir su cometido? Claro, yo creo que al igual que el MIR, los montoneros en Argentina lograron cumplir su cometido, ya que mediante sus ataques terroristas que estuvimos viviendo hace un tiempo, hicieron ruido en las dictaduras, y las dictaduras tuvieron que meter mano y llamar a elecciones para que vuelva el peronismo, lo que tanto los montoneros anhelaban, después de tantas proscripciones que vivieron estos 15 años aproximadamente, pudieron lograr su objetivo. Bueno, con esto cerramos lo que sería el movimiento de izquierda y nos vemos en la próxima programación en
Salvador. Buenos días televidentes, estamos en Salvador Noticias edición 1990 y hoy el tema que nos compete es hablar de las dictaduras tanto en Chile como en Argentina y para eso traje a mis especialistas Enrique Ariel Domínguez y Gustavo Ernesto Hernández. Bueno argentinos, como ya dije en la introducción recientemente, esta es la edición Salvador Noticias 1990 y hoy vamos a hablar de dos temas que nos competen: la dictadura chilena y la dictadura argentina. Pero para ver cómo surgió todo esto, primero estas dictaduras en estos dos países, vamos a hablar con nuestro especialista Gustavo. ¿Cómo andás? Te va a hablar del Plan Cóndor. Bueno, pero sí, el Plan Cóndor consistió básicamente en reunir a estos países latinoamericanos que en ese momento estaban bastante amenazados por lo que era el movimiento de izquierda, todos los guerrilleros. Entonces a Estados Unidos, esta gran potencia enfrente a Latinoamérica, se le ocurrió reunirlos a todos y entrenarlos para combatir a los guerrilleros y enseñarles formas de interrogatorio, tortura psicológica, formas de interrogar y sacar información al objetivo lo más rápidamente y eficazmente. Y todo esto se llevó a cabo en las escuelas de las Américas, que está ubicada actualmente en Panamá. Bueno, entonces Gustavo, como yo entendí, usted dice que es un método eficiente, pero también algunos especialistas aseguran que este Plan Cóndor, que luego impulsó las dictaduras, fue como un terrorismo de Estado por parte de los militares que hacían ejecutar este Plan Cóndor. Claro, ¿Qué piensa usted? yo creo que puede ser que mucha gente piense así por el hecho de que el Plan Cóndor fue el detonador de eso, pero yo creo que más bien eso fue más historia de los militares y no de lo que es el Plan Cóndor en sí. Yo creo que el Plan Cóndor fue lo que necesitaban los soldados latinoamericanos para poder estar más atentos a los atentados y a los ataques de los movimientos de izquierda, como por ejemplo los guerrilleros en Argentina. Claro, entonces usted sostiene que el terrorismo de Estado, que por ejemplo se llevó a cabo después en la dictadura argentina, fue más por los militares de acá que por el Plan Cóndor en sí. Yo creo que los militares de Argentina tienen una ideología mucho más alejada del Plan Cóndor que cerca. Claro, bueno, eso lo vamos a tratar ahora en unos minutos. Pero acá a mi izquierda tenemos al historiador Enrique, que nos va a hablar un poco de la dictadura chilena. ¿Cómo va, Enrique? Bueno, todo empieza en 1973 con un golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet en contra de Salvador Allende, quien era el actual presidente en ese entonces, con el objetivo de erradicar el comunismo en Chile. Esto tuvo sus consecuencias durante ese tiempo a los ciudadanos, los cuales fueron privados de sus derechos, con el tema del que no tenían libertad de expresión, no había actividad de partidos políticos ni sindicatos, y todo esto llegó a su fin en 1990 debido a anteriormente, en 1988, un plebiscito que prohibía a Augusto Pinochet gobernar en Chile y que luego democráticamente asumiría Patricio Aylwin. A continuación, para completar esta sección, lo dejaremos con un fragmento del discurso de Salvador Allende antes del suicidio post-ataque a la Casa de la Moneda. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores
yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Luego de escuchar a Salvador Allende, seguimos la conversación con los historiadores. Bueno, entonces, Enrique, usted dice que en Chile fueron violados algunos derechos humanos y el pueblo estaba medio reprimido, pero igualmente así, gran parte de la población chilena apoyó este periodo de Pinochet. No sé si alguno me lo puede responder, ¿por qué es que apoyó tanto? Yo creo que puedo con esa pregunta, ya que el gobierno de Pinochet lo que sí garantizaba eran trabajos asegurados para la población, y ya con solo eso los ciudadanos ya tienen cierta confianza, cierta tal vez dependencia, por el hecho de que tal vez está ese miedo de no poder conseguir trabajo y mantener a su familia cuando ese gobierno cambie. Claro, entonces a pesar de que en Chile había una gran desigualdad, se podría decir, al menos los que menos tenían podían acceder a un trabajo. Luego de hablar con los historiadores, presentaremos un video documental de lo que fue la dictadura chilena. El decreto ley número 1 de la dictadura anunciaba que la interrupción del gobierno de la Unidad Popular tenía como propósito restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Las Fuerzas Armadas golpistas decían que el objetivo era salvar la democracia del totalitarismo marxista. Como primera medida, nombraron una junta de gobierno integrada por los comandantes en jefe del Ejército, de la Marina y de la Aviación y por el Director General de Carabineros. Las Fuerzas Armadas chilenas clausuraron el Parlamento por decreto, declararon el estado de sitio y el toque de queda, prohibieron las manifestaciones sociales, las actividades sindicales e intervinieron en la universidad al mismo tiempo que obligaron a exiliarse a miles de chilenos. Toda la información estaba controlada. En esos tiempos se prohibió la tira cómica argentina Mafalda por considerarse tendenciosa y destructiva. El régimen intentaba imponer en la población civil características de la cultura militar, la educación autoritaria, el acatamiento de las órdenes y la sumisión. El instrumento central para mantener el control social y político fue la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. Se creó en noviembre de 1976. Era una policía secreta con facultades casi ilimitadas. Su acción se orientó a detectar, detener sin juicio y en algunos casos eliminar a quienes consideraba los enemigos del gobierno, tanto dentro como fuera de Chile. La DINA quebró todas las resistencias civiles. Al sur de Chile, los dueños de los latifundios, ayudados por la policía, persiguieron y asesinaron a los campesinos y dirigentes sindicales que habían apoyado la reforma agraria. Mientras que en Argentina la cúpula eclesiástica colaboró con las juntas militares, en Chile fue el sector que se opuso con mayor fuerza al autoritarismo. En octubre de 1973, creó el Comité Pro Paz, que defendía a quienes sufrían persecuciones políticas y despidos. Y en 1975 se abrió la Vicaria de la Solidaridad, un refugio y defensa para las víctimas de la DINA. Bajo la excusa de combatir a fuerzas rebeldes organizadas militarmente, el gobierno de facto instaló consejos de guerra en todo el país. Abrieron sumarios a miles de opositores que pasaban por esos tribunales sin recibir ningún tipo de garantía constitucional y eran ejecutados en el acto. El nuevo Código Laboral privatizó los aportes previsionales, la salud, la educación y recortó la intervención del Estado en el área de seguridad social. La tasa de desempleo alcanzó el 20%, se redujo el salario de los trabajadores
y las privatizaciones de las áreas sociales agrandaron la brecha entre ricos y pobres. La liberalización de la economía provocó también la quiebra de pequeñas y medianas empresas que elaboraban productos para el mercado interno. Solo había un camino para llevar adelante este modelo: el autoritarismo. A la presión en contra de la dictadura que ejercían los sacerdotes, se sumaron las denuncias internacionales, especialmente cuando el 21 de septiembre de 1976 estalló una bomba en el automóvil de Orlando Letelier, ex canciller de Allende, en Washington. El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esa naturaleza dentro de sus fronteras y comenzó a investigar el caso. Pinochet debió cerrar la DINA y permitir la extradición del agente secreto de nacionalidad estadounidense, a quienes todos señalaban como responsable. El 4 de enero de 1978, Pinochet buscó legitimar su permanencia en el poder por medio del llamado a una consulta nacional. Quería demostrar el apoyo popular que tenía su gobierno. Según los resultados, el 75% de los chilenos votaron a favor del régimen, pero el escrutinio se realizó sin registros electorales. Las presiones nacionales e internacionales obligaron al gobierno a una primera y limitada apertura política. El 11 de marzo de 1978 se levantó el estado de sitio, aunque continuaba el estado de excepción, que era solo levemente menos restrictivo. 1978 fue además un año de tensión internacional para el régimen. Solo la mediación del Vaticano evitó una guerra entre las dictaduras de Argentina y Chile, que estaban dispuestas a dirimir con las armas un conflicto de límites territoriales en el canal de Beagle. Fronteras adentro, las voces disidentes empezaban a oírse por todo el país y comenzó una lenta recomposición de los movimientos sociales. Pinochet diseñó un proyecto de democracia protegida o tutelada por las Fuerzas Armadas para un eventual retorno constitucional. El 10 de agosto de 1980, el presidente anunció la convocatoria a un plebiscito para someter la nueva constitución a la aprobación ciudadana. La oposición política se preparó para el debate, pero el 11 de septiembre, el resultado fue favorable al gobierno por un 67% de los votos.